Buenos días, vamos a dar inicio a esta última sesión del segundo coloquio del proceso de enseñanza-aprendizaje e investigación en las ciencias sociales y humanidades. Agradecemos a todos su presencia, a todos nuestros ponentes que ya están listos aquí, a las personas que nos siguen a través de Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Y pues bueno, sin más, empezamos con la primera sesión que está a cargo del doctor José Luis Hernández Mota e Iván Martín Medrano de la UAM Azcapotzalco, y la ponencia se llama Inversión extranjera directa y actividad económica, un análisis para América Latina. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la presentación, gracias a las autoridades por extendernos la invitación. Perfecto, bueno, este trabajo que vamos a presentar el día de hoy fue elaborado por el doctor José Luis Hernández Mota y un servidor, Iván Abdel Marín Medrano, y el tema que nosotros exploramos es la inversión extranjera directa y la actividad económica, un análisis empírico para América Latina. Para este trabajo nosotros utilizamos un mecanismo de extracción de datos, el cual vamos a entrar a detalle en unos momentos. Ok, entonces como les comentaba, nosotros tratamos de explorar principalmente cuáles son los efectos en la actividad productiva en las economías de Brasil, Colombia y Chile, además de México. Y alguna relación de largo plazo que persistiera entre esta variable económica y la actividad productiva. La hipótesis del trabajo se espera que esta variable genere efectos positivos directos o indirectos. Naturalmente, ¿qué es lo que lleva consigo la inversión extranjera directa y la escasez de recursos nacionales? Bueno, genera modernización, efectos de competitividad, de diversificación productiva, además de lo que comentaba, una expansión económica debido a la insuficiencia de recursos nacionales. Sin embargo, también existen efectos negativos que pueden generar desempleo, pérdida de competitividad de empresas nacionales por efectos de crowding out. Y bueno, teóricamente esperamos que de cierta manera la IED pueda ampliar el grado de apertura hacia el exterior y reducir las brechas entre los requerimientos de capital, ya sea por la producción dentro de la economía o la importación de insumos para la producción de bienes de capital. En este sentido, y con base en los datos y la información que nosotros extrajimos del Banco Mundial, México y Brasil son las economías que concentran el 64.5% del total del PIB regional, siendo que para Argentina, Colombia, Chile y Perú apenas representa una cuarta parte de todo el producto de la región. Esta clasificación, repito, se realiza con base en la clasificación que tiene denominada el Banco Mundial, y en el apartado de comercio ellos reportan que Brasil concentra el 40% del comercio exterior, México una cuarta parte, bueno, cerca de una cuarta parte, 23.2%, y Colombia, Chile y Argentina en conjunto el 19.7%. Como podemos ver en esta gráfica, tratamos de hacer un índice, el cual considerará inflación, desempleo, el PIB naturalmente, así como las exportaciones. Este índice se conformó, se ponderó y podemos ver una aproximación de cómo fue la evolución de este índice entre 1960 y 2019. Antes de continuar con la parte empírica, tal vez sería bueno que vieran un poco el método de extracción. Nosotros utilizamos RStudio para poder hacer la extracción de los datos. Hay una librería que nos permite o que permite al estudiante revisar diversos indicadores que están reportados en el Banco Mundial. Esta librería se llama World Bank Stats y ustedes pueden desarrollar las funciones de extracción y consulta.
Realmente se reportan una gran cantidad de indicadores que pueden servir para elaborar cualquier tipo de análisis, y los datos se extienden en un abanico muy amplio de temporalidad, desde 1940, me parece, hasta la actualidad. Naturalmente hay unos indicadores que se continuaron, otros que ya no están, que están desactualizados. Sin embargo, los más relevantes aún se concentran en este apartado. El estudiante o el investigador puede hacer la extracción del indicador con base en el ID que reportan, sería en este caso la primera columna, y extrae la serie temporal del indicador. Por ejemplo, aquí estamos el PIB de Latinoamérica, las exportaciones, las importaciones, los gastos de investigación y desarrollo, la inversión extranjera directa, la población, la recaudación como proporción del PIB, la tasa de interés, etcétera. Bueno, volviendo un poco a la especificación económica, al proceso de elaboración del modelo, pues consideramos una función de producción, la que surge a partir de cuentas nacionales, y esta relación pues la tratamos de simplificar por una función Cobb-Douglas, en el cual nosotros utilizamos dos conjuntos de variables, lo que denominamos como un vector de control, el cual considerará distintas variables de política fiscal y monetaria, así como otras variables como consumo, además de gastos de inversión y desarrollo. También dentro de la función de producción, teóricamente, nosotros esperamos que hubiera una relación de efectos multiplicativos entre la Y y el producto. Y bueno, también tenemos un factor de crecimiento que depende de otros factores privados, que en la literatura se conocen como el residual. Bueno, sobre esta función nosotros también diseñamos, o cómo fue que modelamos la integración comercial, fue a partir de una regla de efectos de valores binarios, la cual nos permite a nosotros indicar sobre la serie temporal cuándo fue que alguna de estas economías se integró en algún bloque comercial, ya sea Mercosur o TLC, Telecan, ¿no? O NAFTA. Entonces, bueno, nosotros teníamos que además hacer una transformación matemática, logarítmica, sobre la función, para poder identificar las elasticidades que surgen a partir de las variables que interactúan en el modelo. Y bueno, posteriormente nosotros, para poder iniciar con el proceso empírico, pues tratamos de observar algunas relaciones de las economías que se concentran en toda la región. En esta primera gráfica nosotros podemos ver la correlación que existe entre las exportaciones como proporción del PIB y el PIB per cápita. El tamaño de las observaciones corresponde a la apertura comercial, el grado de apertura comercial. Entonces, como podemos ver aquí cerca del 9, podemos ver a Colombia, Argentina, Brasil. También sobre la línea de tendencia podemos observar a la economía de México, quienes son los que más han estado o cuentan con un grado mayor de apertura, de acuerdo, repito, con los datos que pone a disposición la API del Banco Mundial. Posteriormente tratamos de observar qué ocurría con la IET y el PIB per cápita. En este sentido, nosotros podemos observar que México y Brasil se ubican entre el 9 y el 10, por debajo de la línea de tendencia. Y bueno, esto nos llama la atención porque pareciera ser que son las economías que recibieron menos recursos,
sin embargo, se ubican en el bloque con un PIB per cápita mayor. Ahora, ¿qué ocurrió en estas economías en conjunto cuando exploramos los datos? Aquí lo que podemos ver es los flujos que concentraron estas 4 economías, Brasil, Chile, Colombia y México, entre 1960 y 2019. Como podemos observar, es a partir de 1995 que hay un desfase en el nivel de la proporción que recibieron recursos del exterior de estas economías. En su mayor parte podemos ver que es Chile quien recibió una mayor proporción de los recursos de estas 4 economías. Y bueno, para poder establecer un poco el modelo econométrico, que al tener cuatro unidades de exploración optamos por un método panel. Siendo así, nosotros observamos cuál es la respuesta que se percibe sobre el PIB per cápita y la inversión extranjera directa. Aquí podemos ver en color morado a la economía de Chile, en azul a la economía de Colombia, en rojo a la economía de Brasil. Bueno, y un color verde un poco más claro de México. Entonces, esta fue quizá la gráfica que pudimos elaborar en el programa R con ggplot y tidyverse para ver esta relación, ¿no? Como comentamos, el método de extracción considera, nosotros utilizamos R, una versión 4.2, y el ID RStudio. Para esto utilizamos, como les comenté, World Bank Stats y Tidyverse para generar las gráficas, la manipulación de datos. Comentamos esto porque cuando se hizo la extracción de los datos, hubo series en las cuales pues no hay información, ya sea porque efectivamente la economía en ese momento no percibía esta variable, ya sea la YED o los gastos de inversión o desarrollo, o simplemente porque no hay disposición de datos, como por ejemplo podría ser en el caso de la economía de Cuba, ¿no? En la cual hay muchas series que están incompletas o en las cuales no hay información. Entonces, esta tabla resume aquella proporción de valores nulos que mantiene nuestra base de datos en las distintas variables que nosotros utilizamos. Y ya cuando nosotros tratamos de explorar el método panel, lo primero fue encontrar una causalidad, ya que a pesar de que teóricamente nosotros estamos diciendo que hay una respuesta de la YED hacia hay una respuesta sobre el PIB de la YED, nosotros tratamos de utilizar un método desarrollado por Dimestro y Orlin que se basa en Granger, en la cual dice simplemente que dos variables están correlacionadas si los parámetros gamma son distintos de cero. Se lleva a cabo una prueba F y la hipótesis nula es que estos parámetros son todos iguales a cero. Si alguno de ellos es distinto de cero, entonces se comprueba que hay una causalidad en el sentido de Granger. Adicionalmente, ya que estamos tratando series de tiempo, hay una metodología que nos permite identificar si hay una incorporación de raíces unitarias. Aquí podemos ver resultados divergentes, sin embargo, la prueba que especifica la literatura resulta consistente y nos permite llevar a cabo un modelo. Finalmente, la estrategia de identificación, como les comentaba, la regla binaria o el parámetro de interés es θ1, sobre el cual la hipótesis nula es un parámetro distinto de cero y positivo, y T sub I T corresponde a la regla de política comercial una vez que la economía se incorpora.
Z es un vector de controles comerciales, sobre el comercio, y X corresponde a un vector de controles fiscales y monetarios. En este sentido, ya que el modelo es una metodología panel, nosotros consideramos a alfa sub i como el parámetro de efectos fijos y gamma y t como el error idiosincrático, ¿no? Bueno, se elaboraron distintos modelos y en un principio nosotros tratamos de encontrar cuáles son los efectos de la IED sobre la actividad del PIB per cápita. Y bueno, encontramos que la elasticidad es de 0.08, es decir, un incremento en la proporción del PIB, de la IED sobre el PIB, genera un incremento de 0.08 sobre el PIB per cápita. 5 minutos, profesor. Muchas gracias. Los impuestos al comercio, como esperamos, tienen un efecto negativo. Y la parte del consumo agregado también tuvo o tiene efectos negativos sobre el PIB per cápita, ¿no? Bueno, aquí encontramos un poco más de los resultados de los modelos o de la exploración de los datos. Aproximadamente la IED se ubica entre 4 y 0.11%, su elasticidad, lo cual garantiza, como les comentaba, que un incremento de la IED como proporción del PIB genera aproximadamente entre 0.4 y 0.11%. También vemos que hay cierta sensibilidad entre los modelos con respecto a la apertura comercial, y los controles macroeconómicos resultan relevantes, es decir, la política fiscal y monetaria también resultó de efectos sobre el PIB per cápita. Finalmente, nosotros buscamos a través de esta metodología encontrar un poco de la relación de largo plazo entre la IED y la actividad económica, encontramos los efectos positivos directos e indirectos, y bueno, también esto sugiere que hay mecanismos de atracción de inversión que resultan relevantes, que se han controlado por medio de la política fiscal y monetaria. Y bueno, eso sería todo de mi parte.